Hola, ¿qué tal? Continuando con nuestro curso de base de datos y específicamente con el tema de SQL, eh, vamos a continuar con las funciones de cadena. En el video anterior vimos las funciones len, char index, ASCII, char, left, right y substring. En esta ocasión vamos a ver el resto de las funciones que serían lower, upper, ltrim, rtrim, replace, replicate, reverse y space. Bueno. Continuando también con nuestra base de datos que ya habíamos utilizado en el video anterior, que es la base de datos de clínica y específicamente la tabla de personas, usuarios, médicos y pacientes. Vamos a utilizar la función lower. ¿Okay? Aquí si quisiéramos listar el nombre y los apellidos de las personas, ¿sí? Tenemos lo que nos trae de la tabla, pero vean que está guardado, ¿sí? Está guardado todo en letras mayúsculas. Si quisiera que esto estuviera en minúsculas, entonces podría aplicarle la función lower, ¿sí? Entonces aquí vean, al ejecutar la función lower sobre el campo nombre, sin importar cómo se encuentre guardado en la base de datos, aquí y solamente para la consulta no la va a modificar porque no estamos haciendo una consulta de modificación, sino una consulta de selección. Para esta consulta entonces no los mostraría de manera mayúscula, ¿sí? Perdón, nos mostraría en forma, nos mostraría en minúsculas, ¿ok? Los otros dos datos, que son el apellido paterno y el materno, como no le hemos aplicado ninguna función, no los muestra tal y como se encuentra guardado en la base de datos, pero podríamos también aplicarle la misma función que sería lower. ¿Okay? Entonces ya ahora los tres campos le aplicamos la función lower y entonces los convierte a minúsculas. Podríamos aplicar también la función lower a la concatenación del nombre completo, por ejemplo, nombre más paterno más materno. ¿Okay? Esto a lo mejor le ponemos nombre completo y entonces se lo aplica a todo lo que se encuentra entre paréntesis, que en este caso, antes de convertirlo a minúsculas, concatenamos el nombre, el apellido paterno y el apellido materno. ¿Okay? Si quisiéramos otro dato, vamos a hacer esto más pequeño. Si quisiéramos otro dato, como por ejemplo el correo electrónico, que no recuerdo cómo es el nombre del campo, vamos a verlo. Es email, ¿ok? Vamos a ver aquí email. Email. Está, ¿sí? Ese ya está guardado en minúsculas, no es necesario que lo convirtamos a minúsculas. Si hiciéramos una consulta u otra consulta a la misma tabla, podemos ver que lo sigue mostrando en mayúsculas porque así está guardado en la base de datos. Ya hasta que le aplicamos la función lower, entonces es que para esta consulta no los mostraría en minúsculas. ¿Ok? Bueno, eh, al igual que la función lower que convierte un texto a minúsculas, tenemos una función que hace lo contrario, que sin importar cómo se encuentre guardado en la base de datos, al aplicar la función nos los va a convertir en mayúsculas, ¿sí? Entonces aquí si ya no queremos esto en minúsculas, pues simplemente lo quitamos porque así está guardado en la base de datos. Pero a lo mejor quisiéramos que la dirección, por ejemplo, no recuerdo si es dirección o domicilio, si es dirección, aquí vean que está guardado en minúsculas, algunas en minúsculas, otras en mayúsculas. Entonces aquí podremos aplicarle la función uppercase, no, perdón, la función upper.
es solo upper. ¿Okay? Entonces ya aquí me devuelve todo en mayúsculas. Y lo mismo podría aplicarle acá. Upper. Y ahí está. Todo lo convierte a mayúsculas. Eso no lo está convirtiendo en mayúsculas. Ya se encuentra así en la base de datos. De acuerdo a lo que necesitemos, entonces vamos a aplicar estas dos funciones. Lower para minúsculas y upper para mayúsculas. ¿Ok? Bien. Veamos la siguiente función, que sería ltrim. Y vamos a ver conjuntamente también la de rtrim. Bueno, estas dos funciones lo que nos van a hacer es quitarle los espacios en blanco que se encuentren más a la izquierda, en el caso de ltrim, y los espacios en blanco que se encuentren más hacia la derecha, en el caso de rtrim. La L es de left y la R es de right. Pero solamente dijimos los que se encuentren más a la izquierda o más a la derecha. Si una cadena entre dos palabras tiene un espacio en blanco, esos espacios no los va a quitar, solamente los que se encuentren más a la derecha y más a la izquierda. Regresemos un poco a las funciones que vimos en el video anterior. Aquí, por ejemplo, en el caso del nombre, y vamos a ponerle aquí left 5, perdón, left nombre 5 from personas. Okay. Vamos a ver si lo podemos aplicar en este ejemplo. A lo mejor no. Vamos a poner un poquito más de caracteres aquí. A ver si con la derecha. Aquí está, aquí sí lo vamos a poder aplicar. ¿Ok? Veamos, en el caso de Mariela le estamos pidiendo 8 caracteres, pero Mariela, el nombre completo de las letras que componen la palabra Mariela, son 7 caracteres, además de un espacio en blanco que se encuentra aquí, que sería el octavo carácter hacia la derecha. Empezando desde la derecha, el espacio sería el carácter número 8. Y vemos que aquí hay un espacio, la M no está totalmente a la izquierda como los demás. Y así se repite también, por ejemplo, en el caso de Beatriz, etcétera, etcétera. Entonces, a este resultado le podríamos aplicar una de las dos funciones. En este caso, a lo mejor quisiéramos quitar los espacios que se encuentren a la izquierda. Entonces vamos a poner la función ltrim. Y esto entonces quitaría esos espacios. Veamos aquí cómo al ejecutar la M se va a correr tantito hacia la izquierda porque el ltrim le estaría quitando ese espacio. Y lo mismo en el caso de Beatriz. No así en el caso, por ejemplo, de A Laura. ¿Por qué? Porque ese espacio está entre dos letras. Esos espacios no los quita la función ltrim. Entonces ejecutamos y vemos que aquí ya no hay ningún espacio. Todas las letras están justificadas a la izquierda, ¿sí? Entonces aquí podríamos hacer uso de otra función, que sería la función len. Bueno, antes de aplicar la función len, vamos a copiar el resto de la función. ¿Ok? Entonces aquí, aunque pedimos 8 caracteres, vemos que aquí solamente muestra que son 7. ¿Por qué? Porque la función len está contando los 8 caracteres más a la derecha del nombre, pero quitándole los espacios que se encuentren a la izquierda. Entonces a Alicia no le quito nada porque el primer carácter era una letra A, pero en el caso de Mariela y en el caso de Beatriz sí que había un espacio. Entonces ltrim se lo quita y len pues ya no lo cuenta. En el caso de Maris, que ya también habíamos visto anteriormente, aquí solamente que son 5, aunque le pedimos 8, solamente dice que son 5 porque no tiene de dónde más tomar esos 3 caracteres adicionales. ¿Ok? El mismo caso aquí en Karina, en Aurora, y con los demás nombres que tengan pocos caracteres. ¿Ok? Entonces esta sería la funcionalidad del ltrim, de quitar los espacios en blanco que se pudieran
que pudieran estar a la izquierda. ¿En qué casos podríamos utilizarlo ya de manera, en un ejemplo real? Si quisiéramos guardar un dato en un formulario, ya en un programa, en una aplicación móvil o una aplicación web, el usuario podría escribir espacios y luego el nombre. No sé, por ejemplo, a lo mejor escribe Fernando, ¿no? ¿Okay? Entonces, si yo selecciono Fernando y pido cuántos caracteres tiene, ¿sí? Entonces, aquí me diría que Fernando tiene 11 caracteres, cuando vemos que la palabra Fernando solamente tiene 8. ¿De dónde saca los otros 3? Bueno, son estos 3 espacios que se encuentran aquí. Si yo a esto, antes de contarlo, le aplico el LTrim, y acá también le aplico el LTrim, vean que no estoy quitando los espacios de aquí, le estoy aplicando la función LTrim. Entonces quitaría esos espacios. A ver, aquí está algo mal. Ok, aquí me falta un paréntesis, y creo que me va a sobrar uno. ¿Sí? Ok. Entonces aquí, aunque no le quité los espacios en blanco en ninguno de los dos lados, me dice que tiene 8 caracteres, y acá me muestra Fernando sin estos espacios. ¿Por qué? Porque la función LTrim los quitó, tanto en la cadena como al contar los caracteres que tiene esta cadena. ¿Ok? RTrim lo haría del lado contrario, solamente que len ya omite los espacios que se encuentren más a la derecha. Cuando veamos otras funciones, volveremos a ver estas dos para poner un mejor ejemplo. Bien. Bueno, luego tenemos la función replace. La función replace, vamos a crear una nueva consulta. Vamos a utilizar otra tabla, por ejemplo la tabla, por ejemplo, la tabla de especialidades, ¿sí? Especialidades, ¿ok? La tabla de especialidades tiene una lista de las especialidades a las cuales pertenecen cada uno de los médicos. Entre todos los médicos solamente hay 15 especialidades distintas, aunque tenemos muchos más médicos, ¿ok? Pero bueno, ese es otro tema. Bien, para aplicar entonces la función replace, aquí voy a listar solamente el nombre de las especialidades, y le voy a decir que aplique la función replace. Bueno, vamos a ver primero cuál es la sintaxis de la función replace. Nos dice que reemplaza por una tercera expresión todas las apariciones de la segunda expresión de cadena proporcionada en la primera expresión de cadena. Bueno, vamos a ver qué significa todo esto. Entonces nos va a decir que voy a buscar en una expresión, o en este caso voy a buscar en una cadena, aquí está, expresión de cadena en la que se realiza una búsqueda. En el campo nombre de la tabla de especialidades voy a buscar, por ejemplo, una letra A, ¿sí? Y si se llegara a encontrar esa letra A dentro del nombre de la especialidad, quisiera que la cambiara por por el carácter de pesos, ¿ok? Entonces, en el caso de pediatría, diría pedi, luego en vez de una letra A pondría el símbolo de pesos, luego tendría la T, la R, la I, y finalmente, como encuentra otra A, también pondría un símbolo de pesos. Veamos. Entonces aquí está buscando en el campo nombre la letra A. Aquí está definido que no importa si sea A mayúscula o A minúscula, y que si la encuentra la reemplace por un símbolo de pesos.
A lo mejor no es ese carácter el que queremos, por el que queremos reemplazar, es el paréntesis que cierra. Entonces pues, así con ese carácter reemplazaríamos esa letra. Si además de la letra A quisiéramos reemplazar otra letra, pues podríamos aplicar de manera anidada la función replace. Todo esto sería la primera expresión. Luego buscaríamos en esa expresión a lo mejor la letra I. Y si la encuentra, quisiéramos que la cambie por el símbolo de número. ¿Okay? Entonces primero haría esto. Buscaría una letra A y la reemplaza por un paréntesis que cierra. Y luego aplicaría la segunda función replace, donde buscaría una letra I y la reemplazaría por un símbolo de número. Se llama funciones anidadas porque, como ya vimos con el operador in en una subconsulta, tenemos una función dentro de otra función. ¿Okay? Entonces, al ejecutar esto, primero busca la letra A y la reemplaza por un paréntesis. Aquí están los paréntesis. Y luego lo que resulte, busca una letra I y la reemplaza por un símbolo de número, que aquí está en el caso de pediatría, lo hace con la letra I que no tiene acento. Aquí sí hace diferencias entre las letras acentuadas y las no acentuadas. Si quisiera buscar o reemplazar por las letras I acentuadas, entonces sí tendría que ser específico en que esa letra tendría que llevar una tilde, ¿sí? la tilde de la letra I. ¿Okay? Entonces, en resumen, esta función lo que va a hacer es buscar dentro de una cadena otra cadena, y si la encuentra la reemplazaría por otra cadena. Puede ser que lo que andamos buscando no es una sola letra, a lo mejor sería IA, ¿sí? Y que la reemplace por dos símbolos de porcentaje. ¿Okay? Entonces aquí encontró la palabra IA, ¿sí? Y la reemplazó por dos porcentajes. Aquí también tiene IA al final, pero aquí está con acento. Entonces por eso no la considera en este caso. La considera para el caso de la I con acento. ¿Okay? Y bueno, ya para casos prácticos, ¿en qué nos podría servir esto? A lo mejor para encriptar información y a lo mejor buscar ahí un mecanismo de encriptamiento en el cual los usuarios no pudieran saber a lo mejor un password o encriptar toda la información de la base de datos. Tendríamos que hacer el proceso contrario cuando necesitemos ya mostrar la información en una aplicación. ¿Okay? Bueno, luego tendríamos la función replicate. Select nombre from vamos a buscar otra tabla para ir familiarizándonos con la estructura de esta. No sé, por ejemplo, entonces tenemos otra padecimientos. Por ejemplo, padecimientos. Ok, que esas serían las enfermedades por las cuales una persona es atendida en la clínica. Ok, entonces aquí vemos que cada una de los padecimientos tiene una cantidad X de caracteres. Si quisiéramos que todas tuvieran una misma cantidad de caracteres, tendríamos que agregarle, por ejemplo, espacios en blanco o un carácter especial para que todas tengan la misma cantidad. Si yo a cáncer, por ejemplo, quisiera agregar los caracteres que hicieran falta para llegar a 30, ¿sí? Entonces tendría que agregarle 24 caracteres. En este caso, por ejemplo, lo que tenemos a Ogo, que tiene 5 caracteres, tendría que agregarle 25.
A Hippo le tenemos que agregar 26, a Ira le tendremos que agregar 27 y así con cada una de ellas. Entonces, primero podríamos averiguar cuál es la cantidad de caracteres que tiene cada uno de estos padecimientos, ¿sí? Y aquí vemos que esta tiene 14, 9, 6, etcétera, etcétera. ¿Cuántos caracteres necesitamos para llegar a 30? Bueno, pues podríamos hacer una operación. Digamos que 30 menos la longitud o la cantidad de caracteres que tenga el nombre. Entonces, aquí vemos que en todos los casos este número más este número siempre me va a dar 30. Esta columna representaría la cantidad de caracteres que harían falta para que el nombre de este padecimiento llegara a 30 caracteres. ¿Okay? Bueno, la función replicate lo que nos va a hacer es repetir una cantidad n de veces una cadena. Por ejemplo, yo quisiera agregarle asteriscos al campo nombre, pero aquí no podría ponerle que fueran 5. ¿Por qué? Porque a todos entonces les agregaría 5 caracteres. Por ejemplo, el nombre más la repetición, a todos les agrega 5 caracteres, pero a este hacen falta 16, a este 21. Entonces, ¿cómo hago para que este número dependa de la cantidad de caracteres que ya tenga? Bueno, pues ya lo tengo aquí, ¿sí? Entonces 30 menos la cantidad de caracteres que hagan falta. Entonces lo ejecuto y ya todos tienen 30 caracteres. Por ser esta interfaz gráfica, y porque por ejemplo aquí la I ocupa menos espacio que la B mayúscula, o la L también ocupa menos que la mayúscula, etcétera, no se alcanza a ver que efectivamente todos tienen 30 caracteres. Pero si esto lo llevamos a un editor donde todos los caracteres ocupan el mismo espacio, aquí sí entonces podemos ver que todos tienen 50 caracteres, ¿sí? 30 caracteres. No me voy a poner a contarlos, pero yo sé que aquí hay 30 caracteres. Si quisiéramos saberlo, podríamos aplicar, vamos a copiar esto. Aquí podríamos aplicar la función len a todo esto. Y vemos que efectivamente todos tienen 30 caracteres. Ok, ya esto no nos hace tanta falta. Entonces ya aquí tenemos el nombre del padecimiento y los caracteres que hagan falta para llegar a 30. Podríamos hacerlo de manera inversa, ¿sí? Aquí tendríamos primero los asteriscos y al final los nombres de los padecimientos. Al copiarlo y pegarlo en un editor, veríamos que aquí efectivamente pone los caracteres que hagan falta para llegar a 30 caracteres. ¿Okay? Y lo mismo podríamos hacer con otro carácter o con otra cadena de caracteres. Aquí serían espacios. Aquí, aunque no los vemos, si yo copio esto para acá, vemos que efectivamente todos tienen la misma longitud. A la derecha pues ya no lo veríamos tan fácil. ¿Por qué? Porque no hay un límite hacia la derecha, ¿sí? ¿Sí? Aunque vemos que si yo oprimo la tecla al final de la línea, solamente llega en todos los casos hasta un cierto nivel. Bueno, aquí al seleccionarlos a todos vemos que solamente llega hasta esta parte. ¿Okay? Entonces eso es lo que nos hace la función replicate. Repite una cadena n cantidad de veces. Y decimos que es una cadena porque no necesariamente tiene que ser un solo carácter. A lo mejor son una serie de caracteres, un asterisco, un símbolo de número y un símbolo de porcentaje. ¿Okay? Entonces lo repite 30 veces. La siguiente función sería reverse. Vamos a ver reverse. Otra vez nombres. Vamos a continuar con personas. ¿Okay? Ahí tenemos los nombres de las personas. Si yo aplico la función
reverse a ese campo que sería el nombre, vamos a ver qué obtenemos. Bueno, pues obtenemos la misma cadena pero de manera inversa, ¿sí? Empieza a tomar los caracteres desde la derecha y así los va poniendo hasta llegar al último de la izquierda, pero en forma inversa. Por ejemplo, aquí este es un poquito más fácil de leer. Maris al revés se diría Siram, ¿okay? Otro, por ejemplo, aquí Karina sería Anirak, Aurora sería Arorúa, etc. Esta función, ¿para qué la podríamos utilizar? Por allí hay algunas palabras que se llaman palíndromes, que se leen igual al derecho que al revés. Entonces podríamos determinar con esta función reverse si una palabra es palíndrome o si no lo es decir, que se lea de la misma forma desde la izquierda o desde la derecha. El caso más fácil y más corto sería a lo mejor Ana. Vamos a buscar por aquí alguna Ana que sea solita. Where nombre igual a Ana. Ahí está. Ana aplicándole reverse pues se lee igual. Entonces este es un palíndrome. O también podremos buscar nombres palíndromes donde el nombre sea igual al nombre pero al revés, ¿sí? Solamente Ada y Ana. Podrían haber otros, pero por la cuestión de espacios, al hacer esta comparación ya no serían palíndromes, no serían consideradas palíndromes, porque un espacio que se encuentra de manera normal en el carácter 3, a lo mejor ya de manera inversa estaría en el carácter número 8. Tendríamos que quitarles entonces todos los espacios a todas las cadenas para verificar que efectivamente esa cadena sea un palíndromo, ¿sí? Luego, cuando veamos funciones definidas por el usuario, vamos a poder establecer una función que sí nos permita realizar ese tipo de acciones, ¿ok? Y luego tenemos la función, bueno, y es la última, la función space, ¿ok? La función space es muy parecida a la función replicate, nombre, nombre from personas, ¿sí? Pero esta función space solamente puede agregar espacios en blanco y no una cadena como en el caso de replicate, haciendo alusión al mismo ejercicio que usamos con replicate. A lo mejor quisiéramos agregar para completar 30 espacios, diríamos entonces space 30 menos la longitud del nombre más el nombre, ¿okay? Entonces aquí, si llevamos esto a un editor, veríamos que efectivamente todos tienen 30 caracteres. Con replicate lo hacíamos también con un espacio, pero podíamos utilizar otro carácter o otra cadena de caracteres como el asterisco o el símbolo de número o cualquier otro carácter especial. En el caso de space solamente agregaría espacios en blanco. No tenemos oportunidad de poner un carácter distinto a ese espacio, ¿ok? Bueno, pues vamos a dejar el video en ese punto. Para el próximo video veríamos lo que son las funciones de fecha, que es un tema muy interesante, y veríamos estas funciones que son getDate, getUtcDate, day, month, year, dayPart, dayname, dayDiff y dayAdd, ¿sí? GetDate nos devuelve la fecha y hora actuales dependiendo de la hora que tenga, la fecha y hora que tenga la computadora. GetUtcDate hace lo mismo, pero nos devuelve la fecha y hora que tiene el uso horario del meridiano de Greenwich. Day nos devuelve el día de una fecha, month el mes, year el año, dayPart y dayname son funciones más completas, donde ya traemos más opciones para devolver más información de una fecha. Daydiff nos devuelve la diferencia de una fecha entre una fecha y otra, dependiendo de lo que le pidamos. Y dayAdd lo que hace es agregar una cantidad
de días, de meses, de semanas, etcétera, a una fecha donde podemos obtener como resultado otra fecha. Pero bueno, esto lo veremos en el próximo video. Hasta la próxima.